Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a dar continuidad al tema abordado en la anterior clase, época colonial. Hoy vamos a ver la estructura social en la época colonial. Bueno, en la colonia, eh, la estructura social se dividía de la siguiente forma. Primero estaban los españoles. ¿Y quiénes eran los españoles? Los españoles eran nacidos en España que vivían en América. Ellos gozaban de los privilegios más altos en la época colonial. Eran autoridades de las diferentes ciudades que habían conquistado. Luego tenemos los criollos. Los criollos son hijos de españoles nacidos en América, ¿no? Los criollos son, vuelvo a repetir, son hijos de españoles nacidos en América. También son españoles, ¿no? Luego tenemos los mestizos. Los mestizos son una mezcla de los criollos más el indígena, ¿no? Entonces, estos son los mestizos. Luego tenemos a la siguiente, tenemos a los indígenas. Los indígenas eran originarios del Abya Yala, de América, ¿no? Los indígenas eran, vuelvo a repetir, originarios del Abya Yala. Luego tenemos los negros. Los negros eran traídos en calidad de esclavos desde África, ¿no? Luego tenemos los mulatos. Los mulatos eran una mezcla de indígenas y negros, ¿no? El producto de esta mezcla nos daba los mulatos. Luego tenemos los zambos. Los zambos eran una mezcla de los negros y los mulatos que también nos daban a los zambos. Esta era la estructura social o la pirámide social en la época colonial, ¿no? Donde los españoles gozaban de muchos privilegios. Actividad económica durante la colonia. Tenemos la encomienda. La encomienda consistía en otorgarle a un grupo de indígenas a un conquistador como premio por sus servicios militares. Los aborígenes deberían trabajar para el conquistador, que recibía el nombre de encomendero, ¿no? Este llegaría a ser el encomendero, ¿no? Y los indígenas trabajaban para él, ¿no? Entonces, la corona española entregaba un determinado territorio, también entregaba a todos los que vivían en ese territorio, ¿no? O sea, los indígenas, todo. Entonces, los indígenas eran propiedad del encomendero. Luego tenemos la minería. La minería en la época colonial se dedicaba a la extracción del oro y la plata, ¿no? El oro en Cochabamba, en Colombia, también en Perú y acá en Bolivia en el Sumacorco, ¿no? En el Cerro Zico, ¿no? Y ahí también había la mita. La mita era pues un trabajo obligatorio y forzado de forma gratuita, ¿no? Como podemos ver aquí en el gráfico, todos los indígenas trabajaban de forma gratuita en la mina, ¿no? La población indígena trabajaba en las minas por medio del sistema de la mita. La tasa de mortandad era muy alta para los trabajadores en la mina debido a las malas condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, eso era la mita. Luego tenemos el comercio. El comercio, la gente del interior del país compraba sus mercaderías en los comercios que estaban alrededor de la Plaza Mayor. A las afueras de la ciudad se encontraban las pulperías, en campo donde la gente se acercaba para comprar sus provisiones, jugar a las cartas, a la taba, tomar unos ricos mates o beber aguardiente. Allí también compraban tejidos, ¿no? Y tenemos también lo que son los obrajes. Los obrajes eran centros telares donde se dedicaban a elaborar diferente tipo de telas para confeccionar sus vestimentas, ¿no? Entonces, eso es el tema del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.